Bueno, el tema es sociología del efecto de y adaptación. Entonces, primero vamos a ver lo que es la adaptación. Siempre ha sido dentro de un terror presente en su mundo. La historia fue hacer una serie de modificaciones. Algunos dicen que es de forma brusca, otros dicen que es paulatinamente, no se va a ir adaptando al medio externo. Desmond, mi colaborador en el año 1966, estudió a los niños apenas nacían y observó cómo se adaptaban. Entonces, dio de que usaban por 3 periodos. El primer periodo lo denominó primer periodo de reactividad. El segundo, intervalo de poca respuesta o reposo. Y el tercer periodo, que es un periodo de segundo periodo de reactividad, pero corresponde al tercer periodo de adaptación. Entonces, durante estos periodos sufre una serie de modificaciones en la frecuencia cardíaca, en la respiratoria, en el color de la piel, en la función gastrointestinal y la actividad motora. Se dice que aproximadamente dura 8 horas estos 3 periodos. Algunos dicen de 4 o 6 horas, pero en promedio no van a durar 8 horas. En recién nacidos normales. Muy bien. Entonces, el primer periodo es denominado periodo de reactividad, que dura aproximadamente entre 15 a 30 minutos. Cuando el niño apenas nace y lo colocan al bebé en contacto piel a piel, ahí el bebé sufre una serie de modificaciones. Entonces, este primer periodo lo vamos a observar cuando el niño está en contacto piel a piel. ¿Qué pasa con el niño? Si en ese momento evaluamos la frecuencia respiratoria, la vamos a encontrar ligeramente alta, 60, 80, principalmente de manera 30. Y de igual manera la frecuencia cardíaca. El niño está muy hiperalerta, está muy irritable. Los cambios que ocurren sobre todo son a predominio simpático. Algunas veces dicen que la temperatura puede estar ligeramente aumentada y rápido disminuye. Y conforme pasan los minutos, ya el predominio simpático ya se hace parasimpático o es que el niño empieza a eliminar secreciones. O sea, es normal que en este periodo el niño empiece a eliminar secreciones. Y muchas veces no hay necesidad de estar aspirando, simplemente se coloca en descuido entrar para que por gravedad caigan las secreciones. Entonces, todo esto ocurre en el primer periodo que dura aproximadamente de 15 a 30 minutos. En el segundo periodo, que se denomina intervalo de poca respuesta, o periodo de reposo, periodo de latencia. Aquí la respuesta disminuida dura de 15 a 30 minutos después de que ha pasado el primer periodo y aproximadamente son 2 horas. Hay algunos que dicen hasta 3 horas, pero en promedio son 2 horas que dura este intervalo de poca respuesta. ¿Qué sucede aquí en este momento? El niño entra en un periodo de laxitud y muchas veces se duerme. Puede ser el niño se queda dormido. Esto también lo podemos objetivar cuando el niño está en contacto piel a piel o cuando el niño ya fue llevado a otro piel. El niño se queda abrazado y duerme. Después de estas 2 o 3 horas entra ya su segundo periodo de reactividad o tercer periodo de adaptación. Aquí algunos dicen que dura 8 horas, otros dicen que dice 6 horas, pero el problema son más o menos 8 horas después del parto. Y aquí el bebé nuevamente empieza a tener reactividad, entonces empieza con llanto, se empieza un poquito a tirar, la frecuencia cardíaca aumenta y así no oscila. Y esto se debe a estímulos exógenos y endógenos. ¿Cuáles son los estímulos exógenos? La temperatura, los ruidos. Y los endógenos son la sensación de hambre que tiene el bebé, ¿no? Empieza a tener hambre y empieza pues lógico a despertarse y a querer. Entonces eso hace de que empiece nuevamente a ser niño reactivo. Puede haber en ese momento inestabilidad vasomotora, a veces con un rabito coloradito, rojito, es pálido, hay cierta inestabilidad.
mortalidad vasomotor. Este periodo se caracteriza principalmente porque en este momento muchos de los bebés, diríamos el 80-90%, expulsan el mejor. Entonces, en estas 8 horas esperamos que el bebé, la mayor parte de niños, nosotros son niños a término, expulsen el mejor. Si no lo expulsan, ¿qué hacemos? El día tiene 8, 10 horas, 12 horas, ¿qué hacemos? Pues vamos, no, podemos esperar hasta 24 horas de expulsión del mejor. Pero esto más o menos es el promedio en las primeras 8 horas que puede eliminar el mejor. Muy bien. Entonces, esos son los 3 principales periodos de adaptación. Primero, reactividad, intervalo de respuesta y el segundo periodo de reactividad. Simultáneamente ocurren adaptaciones a nivel de todos los órganos, y los principales son el sistema respiratorio y el cardiovascular. O sea, aquí tenemos, se ha dividido en 3 adaptaciones: las inmediatas, que es el aparato respiratorio y cardiovascular; las intermedias, que es la regulación de la temperatura; y las mediatas, que son del aparato digestivo, del aparato urinario, del sistema metabólico, lo que ya estamos hablando de la glucosa. Vamos a ver ahora en qué consiste la adaptación respiratoria. Para entender bien en qué consiste la adaptación respiratoria, tenemos que recordar algunos aspectos fisiológicos importantes, ¿no? Como son esa madurez. Desde cuando consideramos que el pulmón del feto está maduro. También tenemos que recordar o conocer desde cuándo empiezan los movimientos respiratorios. Se puede venir una pregunta en el examen, ¿no? ¿Desde cuándo se perciben los primeros movimientos respiratorios? Desde las 11 semanas de gestación. Y estos movimientos respiratorios tienden a disminuir con el trabajo de parto, ¿no? Por la actividad respiratoria, por la hipoxemia y la hipercapnia que ocurre justamente en el periodo expulsivo. El pulmón del recién nacido tiene 2 elementos importantes, ¿no? Que es el líquido pulmonar fetal y también el agente tensioactivo. El líquido pulmonar fetal es producido por memonociclos, no dicen tipo 1, ¿no? Produce un líquido especializado que se produce a partir del segundo trimestre del líquido pulmonar. Y más o menos este es el promedio que se producen estas células en un niño término, entre 30 a 35 mililitros por kilo. Me pregunta, ¿el líquido pulmonar cuánto será en un niño que pesa 3 kilos? Más o menos 90 mililitros. El déficit de este líquido pulmonar en clínica se conoce como hipoplasia pulmonar. Cuando hay poco líquido pulmonar, el pulmón del bebé no expande y por lo tanto no desarrolla. Entonces se produce hipoplasia pulmonar. Lo que también le llaman el pulmón seco. A diferencia del pulmón húmedo que justamente vamos a ver en qué consiste. También tenemos aquí el agente tensioactivo. El agente tensioactivo es una sustancia especializada que permite que los pulmones no se colapsen los alveolos. Entonces está constituido por el surfactante pulmonar, que tiene más o menos en su proporción, el 90% son proteínas y el 10% son lípidos. Este es el principal lípido. La linfanolictoide contiene lípidos. Entonces, cuando nosotros hacemos, o el ginecólogo hace una amniocentesis, la hace sobre todo para ver si el pulmón del feto está maduro, ¿no? Y esto a veces le ayuda a decidir si se va a hacer una cesárea o no, se va a interrumpir el embarazo. Sobre todo cuando hay embarazos de riesgo y dicen que hay que tratar al bebé, porque se puede complicar la mamá o el mismo feto. Entonces lo que hace la obstetra es hacer una amniocentesis y determina si el pulmón está maduro. Este agente tensioactivo es
sintetizado por los neumocitos tipo 2 a partir de las 20 a 22 años. Entonces, teóricamente, un recién nacido sería ya de ese edad. En algunas partes del mundo ya están logrando las categorías de niños desde las 20 semanas hasta el. Estas son las principales vías de biosíntesis, vía de la ventilación, vía de la respiración, ambas se complementan. Empieza la primera de las 20 a 22 semanas, la responsable es esta enzima, la metiltransferasa. Esta enzima a veces se inhibe o se altera con la hipotermia, la hipoxia, la acidemia y las infecciones. Los bebés pueden hacer bien, pero si está expuesto a un ambiente frío o si ha nacido asfixiado, esta enzima se puede inhibir, se altera y deja de producirse el surfactante pulmonar. Y también pueden hacer enfermedades de membrana hialina a pesar de que son materias. Aquí está lo que les decía previamente, cómo determinamos la madurez pulmonar, haciendo una tesis, midiendo la relación entre la lecitina y esfigmomielina, que debe ser de 2 a 1. O midiendo este metabolito que es el fosfatidilglicerol, que tiene que ser de más de 2 microgramos por mililitro. Entonces, los tetra hacen estudios y ya un efecto está maduro, por lo tanto, ya es viable, ya se puede interrumpir de repente. Hay algunas formas indirectas de medir la maduración del pulmón, que lo hacen con ecografía, pero no son tan precisas como es la amniocentesis. Muy bien, entonces cuando el niño nace, evaluamos cómo es su primera respiración, ¿no? Es de corta duración y aquí, sobre todo los niños que nacen de parto eutóxico vaginal, vamos a ver cómo evacúa el líquido intrapulmonar, el líquido pulmonar que se produjo en los primeros meses, ¿no? Que más o menos es de 30 a 35 mililitros por kilo el neonatal. Aquí se establece el primer ciclo respiratorio y la capacidad de respirar pulmonar. Y todo esto es mantenido por el surfactante pulmonar. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay surfactante pulmonar? Podemos tener todo esto, pero en ausencia de surfactante, los pulmones, los alvéolos se colapsan y por lo tanto se va a alterar la respiración. La mecánica de la primera inspiración ahí se produce con la compresión del canal de parto, que más o menos es de 40 a 100 centímetros de agua al pasar por la pierna. Y de esa forma se descubre el líquido pulmonar, ¿no? Hacia el exterior por la boca y la nariz, hacia la circulación de los alvéolos a los capilares pulmonares y hacia la circulación en forma indirecta a través de los linfáticos. Es la forma como se reabsorbe el líquido pulmonar. Esta depuración del líquido pulmonar a veces se ve retrasada en los niños que nacen de parto cesárea. Todas cesáreas que son electivas y que no llegan a las 40 semanas, entonces demora en resolverse este líquido pulmonar. Y en clínica se conoce como el síndrome de pulmón húmedo o de taquimia transitoria. Observamos con frecuencia en los hospitales, sobre todo en aquellos niños que nacen de cesáreas electivas, programadas, que no llegan a las 38 semanas. Entonces, los 36 semanas apenas ya lo saben, ¿no? Pero el problema es de que el niño demora en adaptarse, ¿no? Porque no elimina en forma adecuada este líquido pulmonar, que sí lo hace cuando nace por vía vaginal. ¿Cómo se inicia la respiración? ¿No? Se está postulando que el inicio de la respiración puede ser debido a estímulos físicos o químicos, ¿no? Los físicos son por la luz, el frío, tal. Cuando nace el bebé, apenas se lo está tocando, dice que el tacto hace que el niño se estimule para que empiece la respiración. O el hecho de que está saliendo un ambiente frío. Recordemos que el niño está en estado de intraútero, está más o menos a 35 o 37 grados. Y cuando sale al exterior, va a haber una gradiente de cambio de temperatura de más o menos unos 15 grados. Entonces, eso hace puede que el niño empiece a
respirar bajo ese estímulo físico. Pero también, simultáneamente, existen esos estímulos químicos. O sea, la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis transitoria estimulan estos quimioreceptores y hace pues que empiece a respirar. Tanto los centrales como los periféricos que están en la carótida y en la nivel de la arteria. Una vez que el niño empieza a respirar, la primera inspiración es una inspiración de tipo negativo, ¿no? Entonces es de menos 60 centímetros, o sea, cuando el niño hace esto, entonces es una inspiración, una presión negativa, menos 60 centímetros, e ingresa aproximadamente 40 mililitros de aire en ese momento. Sucesivamente ya esta presión negativa tiende a ser un poco menos, de 30 a 40 centímetros, con una entrada de aire de 30 a 35 mililitros. Mientras que la expiración y es una presión positiva. Cuando ella está en ventilación mecánica, esto es al revés. Cuando está en ventilación mecánica, el ventilador obviamente le da una presión positiva, ¿no? Y es en la inspiración. Entonces, fisiológicamente es al revés. Muy bien. Eso en relación a la adaptación respiratoria. A ver, ¿qué consiste la adaptación cardiovascular? Aquí el niño va a cambiar su sistema de circulación fetal a del adulto. La circulación fetal es en paralelo, y mientras que del adulto es en serie. Bueno, se caracteriza porque en la circulación fetal hay un bajo flujo sanguíneo pulmonar. Es suficiente que el niño en estado fetal más o menos satura 30%, 40%, y eso es suficiente para que el niño pueda sobrevivir en estado fetal. El niño vive en un estado hipóxico todo el tiempo. Eso hace de que, vamos a ver en lo posterior, esta hipoxia va a repercutir sobre todo en su sistema hematopoyético. ¿Qué más? Hay un elevado flujo sanguíneo placentario, toda su respiración potente va a depender de la placenta. Y existen tres cortocircuitos que son de derecha a izquierda, que son el conducto venoso de Arancio, que une la vena umbilical con la vena cava inferior, el foramen oval que une ambas aurículas y el conducto arterial. Bueno, entonces dijimos que la resistencia vascular no está aumentada, la vascular periférica está disminuida, este efecto hipoxémico, pero esto es menos, 60-65%, algunos dicen que es incluso menos, hasta 40%. De tal manera que cuando el niño nace, al comienzo ustedes lo saturan y no va a saturar más del 60%. Y entonces, antes, cuando no se tenía este conocimiento, a todos los niños les colocaban oxígeno, apenas oxígeno. Y eso estaba hasta hace más o menos unos 10 años vigente. Entonces, con todos los estudios que se han hecho en estos últimos años, he visto que no es necesario que se administre al niño oxígeno, pero oxígeno es al niño. Entonces, ahora en el algoritmo de lo que es RCP neonatal, ahí está, ¿no? Cómo evoluciona el niño desde el punto de vista de su saturación los primeros 10 minutos. En los primeros minutos satura 60, 55%. Y conforme va pasando los minutos, va aumentando la saturación, de tal manera que cuando yo tenía 10 minutos vencido, ya la saturación debe ser más de 85%. Mira, la presión parcial de los ciclos de 20 a 30 milímetros de mercurio, al nacer el nivel de oxígeno aumenta, por lo que la resistencia vascular pulmonar disminuye y la periférica aumenta. Los shunts en ese momento se invierten, se cierran, siendo que la circulación sea de tipo continuo. En la circulación fetal, el lado dominante es el lado derecho, o sea que el bebé, sobre todo hasta cuando tienen 3 meses, tiene el retrobio de la punta derecha, eso es normal, porque su circulación es abdominio del lado derecho.
con un gasto cardíaco de más o menos el 65% y la mayoría solamente el 7% es un gasto cardíaco. Se han hecho algunos estudios para ver cómo es la saturación en los diferentes vasos sanguíneos y también a nivel de del tronco de la arteria pulmonar, en la aorta, en la vena cava, etc. Entonces, aquí, ¿cuál es el vaso que tiene mayor saturación? Es la vena umbilical. A través de la vena umbilical se oxigena el niño. Entonces, más o menos es el 80% de oxígeno que lleva la vena umbilical para que el niño pueda saturar con agua. Este es un resumen de los principales periodos por los cuales pulsa el niño, ¿no? El primer periodo de reactividad, el intervalo de poca respuesta y el segundo periodo de reactividad. Entonces, cómo se va modificando tanto la frecuencia cardíaca, la respiratoria y la actividad. El tiempo, ¿no? Desde los 30 minutos, primer periodo, luego el intervalo de poca respuesta a las 2 horas, luego hasta las 6 horas ya el segundo periodo de reactividad. Muy bien, entonces pasamos a ver ahora las adaptaciones intermedias, en este caso hablamos de adaptación feto. El feto, cuando está en el intraútero, pues está calientito, no sufre ningún problema con la temperatura, salvo que la mamá esté con fiebre, ¿no? Esté chocada, entonces ahí sí va a variar. Pero normalmente el feto está protegido por el líquido amniótico, ¿no? Que es tibiecito, más o menos a 37 grados. Toda la estabilidad térmica va a depender de la temperatura de la mamá. También está cubierto por las membranas amnióticas, por el músculo uterino y obviamente por las paredes abdominales. Todo esto hace de que el efecto esté calientito. Entonces, ¿qué sucede cuando nace? Entonces va a sufrir una gradiente de cambio de temperatura de 36, 37 grados a 24, 25 grados, que es la temperatura que se recomienda tener en sala de partos. ¿Por qué pierde calor el niño? ¿Cuáles son los mecanismos por los que pierde el calor? Tiene una superficie una relación de superficie de peso alta, a diferencia del adulto. Tiene la piel fina, tiene escaso tejido adiposo. Sus vasos sanguíneos están más expuestos a la superficie del piel. Estamos hablando de un recién nacido eterno. Con más razón, si este es un niño, al nacer en la piel húmeda, si no lo secamos adecuadamente, se le envía. Y hay un ambiente frío. Entonces, el niño va a perder calor por estos mecanismos, ¿no? Por convección, conducción, radiación, todas cosas. Son los principales mecanismos de pérdida de calor. Así como pierde calor, también el niño puede ganar calor, ¿no? Externamente e internamente. ¿Cómo gana calor externamente? A través de este órgano importante que es la grasa parda. La grasa parda es un tejido especializado que contiene células adiposas pequeñitas, pero lo importante es que tiene bastantes mitocondrias. Ustedes saben que la mitocondria, la principal acción es producir energía, sobre todo a través del ATP. Entonces, estas células que son bien especializadas producen bastante ATP y pueden generar calor interno en el niño. Entonces, en los prematuros, esta grasa parda está disminuida. Por eso que el prematuro está en desventaja retenida término para que pueda perder calor. Entonces, células adiposas pequeñas, abundante reacción sanguínea, que es lo que da el color de pardo, complejo mitocondrial alto, aparece desde las 26 semanas hasta las 2 semanas después del nacimiento. Algunos dicen que esta grasa parda incluso se reactiva ya en la etapa adulta, ¿no? En algunos casos han visto que quedan todavía remanentes de cuando era recién nacido y eso algunas veces se reactiva. Más o menos constituye de 2 al 6% del peso del recién nacido, y esta es la ubicación, ¿no? Ubicación de donde se ubica la grasa parda.
Este es el mecanismo fisiológico por el cual se produce la termogénesis. Cuando el niño está expuesto al frío, entonces la grasa parda entra en función a través de la lipólisis, ¿no? Ocasionada por incremento de la noradrenalina. El frío hace que se estimule la grasa a través de la lipólisis por la aumento de la noradrenalina, y eso hace que se divida o se convierte en electrolytos celulares, y eso va a producir la exotermia, ¿no? Ese es el mecanismo que se postula por cómo funciona la grasa parda, que le va a dar al niño una ganancia de calor interno. Este es un bebé poco prematuro, ¿no? El bebé prematuro tiene poco grasa parda, es desventaja porque el niño materno. Muy bien. Entonces, en relación a los mecanismos de transmisión de calor, vamos a tener ganancias o pérdidas. El primer mecanismo es el mecanismo de conducción. Entonces, ¿cómo pierde calor el niño por conducción? Cuando está expuesto a contacto directo a un objeto frío, porque este objeto está colocado sobre una balanza y el plato está frío, ¿no? Entonces va a perder calor por conducción. El calor del bebé lo va a transmitir a ese objeto frío. Entonces, ¿qué se hace para evitar? Hay que empezar al niño una manta tibiecita o para que el niño no se fríe. Cuando hacemos consulta externa, pero que una colchita para empezar el bebé, ¿no? Para que no se fríe. Prevención, entibiar cualquier elemento que esté en contacto con la piel del niño. Usar sábanas tibias, más espesas, recalentar la ropa. E incluso hay que las manos secarse bien, entibiarse. Las mismas manos pueden hacer de que generen pérdida de calor en el niño por conducción. Esta es la ganancia. Pérdida de calor por radiación cuando el niño está expuesto o cercano a paredes frías, ¿no? Por ejemplo, si esto tuviese una pared de acero, me pongo acá y voy a generar calor hacia esa pared, ¿no? Entonces tenemos el pérdida de calor por radiación. Y al revés, ¿no? ¿Cómo gana calor? Este cuerpo está caliente y me va a irradiar calor hacia mí. En las cunas radiantes o calentadores radiantes, el bebé gana calor por radiación. El mecanismo de pérdida y ganancia de calor por convección, la temperatura que esté en el ambiente. Por ejemplo, ahorita acá estaremos a cuánta temperatura. Tenemos unos 20 grados, 22 grados, que más o menos a nosotros nos mantiene una temperatura estable, pero un neonato no. 20 grados está ya muy bajo para un neonato, tiene que ser de 24 a 26 grados. Entonces eso le va a generar calor para que gane el mismo por convección. En las incubadoras, en un sistema cerrado, los niños ganan calor por convección. Entonces, si lo tengo al niño expuesto en un ambiente frío, va a perder calor. ¿Cómo se previene? Usando calefactores, calentando la incubadora. Incluso dicen que hay que administrar medicamentos sueros tibios, no utilizar ventiladores ni aire acondicionado. En las unidades neonatales no usamos ventiladores ni aire acondicionado. Sí se puede usar es como extractores, ¿no? Porque eso puede ser que pierda calor por convección. Y finalmente, por evaporación. Cuando el niño está expuesto a perder calor por evaporación, cuando apenas nace, ¿no? Ustedes han visto los que han entrado a la sala de partos o cesáreas, nace el bebé totalmente húmedo. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Se secan los campos previamente entibiados. Pues uno lo deja así, sin secarlo expuesto, el niño nace totalmente húmedo y va a perder calor por evaporación.
Entonces, se previene secando bien al bebé y también colocando una carpita, ¿no? Es un bebé prematuro, muy prematuro, se le coloca una carpita con un sistema de humedad de 80% más o menos y va a ganar calor por evaporación. Muy bien. Entonces, hemos hablado de las adaptaciones inmediatas, ¿no? Estas son las adaptaciones ya inmediatas, que son la adaptación renal, la adaptación digestiva. En cuanto a la adaptación renal, hay que recordar que el riñón del recién nacido es un poco inmaduro, ¿no? De ahora se trata de prematuro. La filtración, la reabsorción tubular y los mecanismos de concentración están disminuidos en los primeros 3 o 5 días. De tal manera que cuando nosotros colocamos una línea endovenosa a un recién nacido, el primer día no le colocamos electrolitos, ¿no? Y los electrolitos, porque su riñón todavía no tiene esa capacidad de concentración. Y el desarrollo funcional está disminuido, la presión arterial y el gasto cardíaco están disminuidas y la resistencia vascular está ligeramente aumentada. Hay que recordar cuál es la diuresis normal en el recién nacido, es de 1 a 3 centímetros por kilo por hora. Eso sobre todo tener en cuenta cuando nosotros hacemos el balance hídrico, tenemos que saber cuántos es la diuresis normal, de 1 a 3 centímetros por kilo por hora. Y aquí he puesto intencionalmente uratos. ¿Qué son los uratos? ¿Qué son los uratos? ¿Qué sabes? Cristales de formación de ácido úrico con sodio. Sí, entonces, estos uratos se suelen ver en los niños que están deshidratados, sobre todo los primeros 5 días, 7 días. Entonces se encuentra un bebé que orina muy poco, oscuro, y en el pañal se ve un color como de ladrillo hundido, que la mamá dice, está habiendo sangre. No es sangre, sino presencia de uratos que dan ese color amarillo rojizo. Y es porque el bebé está deshidratado. Entonces se encuentran uratos, pesan el bebé bajo un porcentaje importante, igual deshidratación. Adaptación digestiva. Aquí vamos a ver algunos datos importantes como es el desarrollo anatómico. El tubo digestivo más o menos es el triple de la longitud del niño. Pues un niño mide 50 centímetros, todo su tubo digestivo mide más o menos 1,5 metros. Función motora, desde las 16 semanas. ¿Desde qué edad el niño empieza a deglutir? Desde las 16 semanas de edad. Función secretora, el pH gástrico. ¿Cómo será en el recién nacido? ¿Será ácido, básico o neutro? Generalmente es neutro y los primeros días a veces incluso hay hasta aclorina. Cuando pasan los días, recién empieza el pH a hacerse ácido. La absorción intestinal, esto es a través de las enzimas que suelen estar disminuidas sobre todo en los niños prematuros. Los niños prematuros demoran mucho en tolerar la alimentación porque sus enzimas están muy disminuidas. La colonización materna del intestino es a partir del segundo día cuando el niño empieza a tomar leche materna o leche de polvo. Muy bien. Vamos a revisar ahora brevemente algunas constantes biológicas importantes en el recién nacido. De utilidad clínica. Uno, por ejemplo, la frecuencia respiratoria normal es de 40 a 60 por minuto. Hay situaciones en las cuales estamos modificadas. Por ejemplo, ¿en qué situación se modifica? Ya hemos dicho, en el primer periodo de retirada, apenas el bebé nace, la frecuencia respiratoria hace más o menos de 80, 100 por minuto, y eso es totalmente normal. Pero pasados los 30 minutos, el niño ya debe tener esta respiración. Si pasan los 30 minutos del primer periodo y el niño tiene una respiración de más de 60, 80, 90, pero ya sea, eso es normal.
Entonces se modifica cuando el niño tiene un problema cardíaco, respiratorio, metabólico, etc. ¿Por qué el niño respira más rápido que nosotros? Porque su pared torácica es muy distensible y su masa muscular está disminuida. Otro parámetro importante es ver la frecuencia cardíaca. Aquí yo le encuentro 120 más o menos 20. Bueno, es que así también a mí me enseñaron, ¿no? Pero puede ser hasta 160 es normal. De acuerdo a este dato, máximo sería 140 y menos, más o menos de 100. Y hay 160 hay que preocuparse, de repente está ahí un poquito complicado. Esto también hablamos cuando él está en reposo, está en su segundo periodo de intervalo de respuesta. En ese momento auscultamos de su frecuencia cardíaca, no debe ser más de 140 por segundo. Se altera cuando está irritable, cuando tiene un problema cardíaco, cuando está con fiebre, cuando tiene dificultad respiratoria, puede alterarse la frecuencia cardíaca. Otro parámetro, el volumen sanguíneo. El volumen sanguíneo, la bulimia, en el recién nacido al término más o menos de 80 centímetros por kilo. O sea, el niño pesa, digamos, 3 kilos, entonces su bulimia 240 aproximadamente. En el adulto, ¿cuánto es? Más o menos 70 por kilo, ¿no? Si una persona pesa en promedio 70 kilos, su bulimia será casi 5 litros, ¿cierto? El volumen sanguíneo también va a depender de la edad gestacional, ¿no? A menor edad gestacional, menor volumen, mayor volumen. ¿Qué dice? Porque si tiene un niño, un prematurito que pesa 1 kilo, ¿cuál será su volumen? ¿Será 80, será 70, será 90? Es más la bulimia, ¿no? Mientras más prematuro es, su bulimia es mayor. En el prematurito la bulimia es 90, 95 por kilo. Otra característica, el corazón está ligeramente agrandado. Ya dijimos ya, ¿por qué? Porque en la circulación fetal la predominancia se recupera del lado de eso, ¿cierto? Y este corazón está agrandado, está hipertrofiado hasta los 3 meses de nacido. El índice cardiotorácico 0,55 hasta 0,6, algunos creo que ahí me preguntan, índice cardiotorácico puede darse, considerarse como normal hasta 0,6. En relación a la presión arterial, hay que tomar en relación a las tablas que existen para diferentes edades. Es diferente la presión arterial cuando tiene un día, 2 días, 1 semana, etc. Y también, dependiendo de la edad gestacional que tenga, es diferente en el adulto y es diferente en el niño materno. Pero en promedio, en un recién nacido teniendo más o menos la presión arterial 60 sobre 40, en promedio. Otros datos que tenemos que saber son las constantes hematológicas. Todas las 3 series, tanto la serie roja, la serie blanca y la serie planetaria, están aumentadas. ¿Por qué están aumentadas? Ya dijimos ya porque debe vivir en un estado hipóxico. ¿No? Entonces, esta hipoxia intrauterina hace que aumente la eritropoyetina y a su vez estimula la actividad de la médula ósea. Este mecanismo hace que aumenten los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. ¿Cuántos serán los glóbulos rojos? ¿Cuántos más o menos será la hemoglobina en un recién nacido? El promedio está entre 15 a 22, ¿no? Es la primera letra, los valores normales de la hemoglobina, 15 a 22 gramos por decilitro. El hematocrito de 45 a 75%. La fórmula leucocitaria de 5.000 a 25.000. Si les preguntan en el examen, tendrán que decir: a ver, tienes un recién nacido que tiene 18.000 leucocitos. ¿Eso es normal? ¿Están bajos o están altos? ¿Qué responderían? Pueden preguntarse en el teórico práctico. Está normal, está normal. Entonces,
normal son entre 5.000 a 25.000. De igual manera, la serie plaquetaria, vamos a encontrar incluso hasta 400.000 plaquetas por centímetro. Los valores son no menos de 150.000 ni más de 400.000 en cuanto a las plaquetas. Muy bien. Otras constantes biológicas de importancia que ustedes sepan en relación al tubo digestivo, ¿no? Importante saber qué es la capacidad gástrica, qué es el residuo gástrico, el tiempo de evacuación de gástrica. Esto nosotros constantemente vemos en la química. Por ejemplo, ¿qué es la capacidad gástrica? Significa ese volumen máximo que podemos darle a un niño en una toma de leche. Si nos excedemos de eso, el niño va a empezar a regurgitar, ¿no? Más o menos es del 1 al 3% del peso. Depende de la edad que tenga el niño. En los primeros días, sobre todo es el 1% de su peso. Y a partir de la semana ya es el 3% del peso. Cuando si un niño pesa 4 kilos, el 3% sería más o menos 120 mililitros que podría el niño teóricamente tolerar dándole seguramente leche. El residuo gástrico es la cantidad de leche remanente que queda cuando nosotros alimentamos al niño por sonda, sobre todo los niños prematuros. Indicamos alimentación por sonda, un volumen X, y en la siguiente toma tenemos que medir realmente cuánto ha quedado de remanente. Ese remanente se conoce como residuo gástrico, que es entre 30 al 50% del volumen que le da. Por ejemplo, si yo le hago 10 centímetros de leche, espero que en la siguiente toma ese residuo no debe pasar de 5 centímetros, de 3 a 5 centímetros. Si excede ese porcentaje, probablemente este niño esté entrando en un ilio. El tiempo de evacuación gástrica es de 2 a 4 horas. Más o menos es el tiempo que el niño evacúa su estómago después de la lactancia materna o de la situación de focos. Es por eso que cuando nosotros alimentamos al recién nacido, sobre todo cuando está internado, lo alimentamos cada 2, cada 3 o cada 4 horas. En promedio lo alimentamos cada 3 horas. El meconio es la primera deposición que elimina el niño en los primeros 3 días. ¿Cuál es su composición? Está compuesta de células, descamación, hielos y sobre todo pins. Eso es lo que le da el color negro, que le llaman color alquitrán, comúnmente se conoce con el nombre de brea, de íteres. ¿En cuánto tiempo se evacúa el meconio? Más o menos en un periodo de 3 días en un materno. Hay situaciones en las cuales demora la expulsión del meconio y ya tenemos que preocuparnos. Eso hemos tenido un caso la semana pasada de un bebé que tenía 10 días y todavía no había terminado de eliminar el meconio. Entonces, cuando demora la evacuación del meconio, sobre todo más de una semana, a veces se tiene que hacer una suboclusión, una obstrucción intestinal por el meconio. ¿Cuánto es la cantidad de promedio? Más o menos son 200 gramos que elimina en cuanto a la cantidad. Luego sigue la deposición de transición. La deposición de transición es una deposición amarillo, verdoso, café, mucosa que confunde a veces con diarrea. Si uno no tiene ese conocimiento fisiológico normal, puede terminar dándole incluso antibióticos al niño. No es así, es una deposición transicional o de transición. Motivo frecuente de consulta de la mamá. Dice, mi niño está con diarrea. Lacta y ya se suelta. Lacta y se suelta. Entonces es una deposición de transición. Y la deposición definitiva es una deposición de color amarillo, amarillo oro, amarillo yema y huevo, ¿no? Cuando el niño está tomando leche materna exclusiva. Cuando recibe fórmula láctea es un amarillo un poco más claro. Aquí hay unos datos importantes en relación a la función digestiva. Por
ejemplo, se dice que a las 11 semanas ya aparece el reflejo de deglución. El niño ya puede deglutir a partir de las 11 semanas de gestación. A las 24 semanas ya aparece el reflejo de succión. También a veces les preguntan eso que les harán. ¿Desde cuándo aparece el reflejo de succión? Dicen a las 37 semanas. ¿No? A veces recientes de las 24 semanas ya puede empezar a succionar. Entonces, cuando el obstetra hace una ecografía, ese niño encuentra chupando sus dedicos a partir de las 24 semanas. A las 32 semanas aparece el reflejo de orientación y el psiqueo, no puede ser esto. Y a las 34 semanas ya coordina la succión y la deglución. De tal manera que cuando el niño tiene ya más de 34 semanas, ya puede recibir alimentación por biberón, por jeringuita o por succión de la mano. Antes de las 34 semanas alimentamos al bebé con sonda. ¿Por qué? Porque no puede coordinar bien la succión con la deglución. Pregunta de examen en el teórico práctico que se van a apuntar. Si dan conmigo, lo voy a preguntar aquí en una. Muy bien, a las 37 semanas hay una correcta coordinación entre la succión, la deglución y la respiración. ¿Verdad? Por último, vamos a ver algunas constantes normales en relación al líquido cefalorraquídeo que difiere del niño y del adulto. Generalmente los primeros 15 días, 20 días, a veces hasta el mes, el líquido cefalorraquídeo es un color santocrómico, es un color medio amarillento. ¿Por qué? Porque ese color le da las bilirrubinas. El niño a veces los primeros días tiene ictericia, entonces este color santocrómico lo da la presencia de las bilirrubinas. Si hacemos una punción lugar, a veces la presión está ligeramente aumentada, eso es normal. Puede haber aumento de proteínas y aumento de células. Otras constantes que nos sirven también para como constantes normales son parámetros radiológicos. Núcleo de osificación. Si usted le pregunta, quiero saber la edad ósea de esto hasta se ve en especialistas, ¿sabes? Quiero saber la edad ósea de un recién nacido. ¿De dónde le pido la radiografía? Tengo que pedirle de la rodilla, no de la muñeca, ni del hombro, ni de la cadera, de la rodilla. Entonces ahí vemos los núcleos de osificación de la tibia y del peor. Pidan de rodilla. Índice de cardiovascular dijimos que es del 55 a 60% normal. En una radiografía de tórax, a diferencia de la radiografía del adulto, en una radiografía de tórax normal en el recién nacido vamos a ver toda la columna, ¿ya? Y sin que eso signifique de que la placa está muy penetrada, ¿no? Eso es normal. Entonces se puede observar toda la columna vertebral. En cambio, en un niño y en un adulto no. Ustedes ven en un adulto toda la columna vertebral, quiere decir que está la placa muy penetrada, ¿no? Entonces ha sido programada para tomar huesos, no partes humanas. Indicaciones de las radiografías generalmente son por procesos respiratorios, ¿no? Más frecuente. Y actualmente estamos usando este recurso muy importante que es la ecografía, sobre todo cuando sospechamos de hemorragias cerebrales, sospechamos de hidrocefalias, ventriculomegalias, infartos cerebrales, etc. Esto ya se está haciendo ya en todos los servicios de las unidades de atención de recién nacido. Parámetros electrocardiográficos. Ya dijimos ya el patrón predominante es el lado derecho, ¿no? Por la hipertrofia que se produce debido a la circulación fetal. Regresión a los 53 meses. Y el trazado electroencefalográfico también es un poco distinto del niño y del adulto, ¿no? Hay un trazado irregular, no especificado, la actividad está aumentada, hay una actividad neuronal desordenada, ¿no? Y esto a veces hace confundir con síndromes de comiciales, ¿no? Como que estuviese convulsionando, ¿no? Pero suele ser normal en muchos neonatos. Cuando nosotros detectamos que el niño tiene actividad convulsiva, haciéndole un estudio monitorizado con este aparatito que se llama electroencefalógrafo de amplitud integral.
Aquí en Arequipa ya tenemos ya uno, ya todavía la resolución lo vamos a empezar a usar. Esto sobre todo se aplica en los niños que nacen asfixiados, en los niños en los cuales sospechamos de que están convulsionando. O las convulsiones pueden ser detectables clínicamente o a veces no se detectan clínicamente. Este aparatito sí lo hace, ¿no? El electroencefalografo de amplitud integral. Muy bien, eso es todo. ¿Preguntas? Doctor, ¿desde qué día se agregan los electrolitos a la Ya. Debido a que el riñón es inmaduro, el primer día debemos indicar solamente dextrosa pura, dextrosa. ¿Ya? Entonces los médicos electrolitos. Dicho sea de paso, es la única etapa en la vida donde ustedes indiquen solamente dextrosa pura. No se les ocurre indicar en otra etapa. Por ejemplo, ustedes se ponen un poquito mal, que esté en reposo. No se van a poner solamente dextrosa pura, tienen que poner o le ponen su cloruro sódico o le ponen su dextrosa, pero con electrolitos. Entonces, solamente en esta etapa, la neonatal y el primer día, se indica dextrosa pura. ¿Por qué? Porque su riñón todavía está inmaduro, no puede concentrar bien los electrolitos. El segundo día ya agregamos sodio. Y al tercer día agregamos potasio. Con eso nos quedamos ya hasta cuando pase toda su etapa neonatal. Doctor, en el perfil del hemograma vamos a observar desviación a la derecha. Los niveles de linfocitos, ¿cuáles son los valores normales? ¿O no siempre se observan? Hay también tablas, ¿no?, para las diferentes horas de nacido. De acuerdo a las horas que tengan, también varían sobre todo los neutrófilos. Entonces, es distinto el valor de los neutrófilos cuando tienen menos de 12 horas, de 12 a 24 horas y más de 24 horas. Existen ya tablas para eso. Ahí sí tenemos que ayudarnos de las tablas. De acuerdo a eso vemos si tiene neutrofilia o si tiene neutropenia. Con esas tablas ya podemos interpretar si hay alteración en la fórmula leucocitaria. Y eso nos puede indicar a ver si se tiene un problema, sobre todo infeccioso. Hay un dato que da la relación entre los inmaduros sobre los totales, es decir, abastonados sobre los neutrófilos totales. También existen valores. Si eso se altera, nos hace sospechar de que pudiera tener, digamos, un proceso infeccioso. Y eso se tiene que corroborar con la historia clínica. Si tienen la historia de que el bebé tiene antecedente que la mamá tiene infección urinaria o rotura de membranas y además se encuentran alterado el hemograma, entonces prácticamente ya tienen una fuerte sospecha de valor infeccioso. Ahora, existe en las series rojas, sobre todo en las series rojas, puede haber en algunos niños presencia de normoblastos. ¿Qué es un normoblasto? Es una forma joven de glóbulos rojos, son glóbulos nucleados. Entonces, también es normoblasto o eritroblasto. Entonces, estos normoblastos o eritroblastos están aumentados cuando el niño está en un estado de estrés. Y el estrés puede ser infeccioso o no infeccioso. Por ejemplo, si el niño nació asfixiado, el niño está con estrés, ¿no es cierto?, hipóxico. Pues en esos casos aumentan los normoblastos o esta serie joven de glóbulos. Cuando el niño tiene un cuadro infeccioso, es un estrés séptico, pues también en esos casos también aumentan los normoblastos. O cuando hay un cuadro hemolítico severo, por ejemplo, cuando hay incompatibilidad de grupo sanguíneo, sobre todo de LRH, hay una anemia aguda, severa, por hemólisis, también aumentan los normoblastos con el fin de suplir la hemólisis que está ocurriendo en ese niño. Entonces, son muchas situaciones en las cuales aumentan estas células especiales frente a un estímulo tóxico o infeccioso. Doctor, ¿cuándo se regulan los niveles de leucocitos al nivel de adultos?
Se supone que esos valores son en la etapa neonatal, entonces entre 5.000 a 25.000. Pero pasada esa etapa ya neonatal ya tiene que los repositos ir reduciendo, más o menos a los 3 meses ya reducen. A nivel de los adultos hasta 10.000. Claro, hasta 10.000, ya pasa de 10.000 ya se puede considerar como patológico. 3 meses. 3 meses, perdón. Nada más o menos se promedio. Doctor, ¿por qué es que se dice que el reflejo de succión y el reflejo de deglución, empezamos en la semana 12 y 24, si el bebé ya está lactando, no podría lactarse? No, estamos hablando del estado intraútero. O sea, intraútero es la sensación de succión a las 24 semanas, es de deglución a las 11 semanas. Entonces, cuando los tetras la ecografía, o sea, el niño ya está deglutiendo el líquido amniótico desde las 11 semanas. El niño constantemente está deglutiendo el líquido amniótico. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un stop? De repente hay una atresia intestinal, entonces deglute y lo regresa. Deglute y entonces el líquido amniótico aumenta, ¿no? Y se produce ahí carbohidratos. O que el niño tenga algún defecto de deglución, ¿no? Hay muchos niños que tienen alteraciones de las craneales, no degluten bien, también se produce carbohidratos. Entonces, pero el reflejo de deglución, la deglución aparece desde las 11 semanas ya en etapa fetal. El reflejo de succión, ahí se demostraba desde las 24 semanas. Entonces, cuando un niño nace y tiene por sí 27 semanas, succiona, sí succiona, pero no coordina bien la succión con la deglución. Pues recién a partir de las 34 semanas puede coordinar bien la succión, deglución, le podemos dar la alimentación por biberón, por succión o por querino. Antes de las 34 semanas no. ¿Por qué? Porque nos corremos el riesgo de que el niño se aspire, que el niño le va a succionar, pero no va a coordinar con la deglución y se atorra que se aspira. Doctor, en cuanto a la oximetría preductal, se refiere a esa medición que se me había dicho. Sí, eso creo que acá no mostramos la oximetría de pulso. Es un recurso que estamos usando todos los días en el recién nacido para ver la saturación. Sobre todo cuando está en sus primeros minutos, ahí en el algoritmo del RCT está, ¿no? Primer minuto de vida 60, 70%, y así va aumentando hasta que llega al 85% más a los 10 minutos. Entonces, ¿cómo medimos? Medimos con el pulso oxímetro. El pulso oxímetro es un instrumento que nos sirve para medir la frecuencia cardíaca y la saturación. Se mide en el lado derecho. Puede ser en la palma o en la mano. Entonces, lo que es la saturación preductal, o sea, antes del pulso. Después del pulso, la saturación es menor, suele ser menor. Creo que cuando han hecho el tamizaje, ahí hablaba, ¿no? El tamizaje cardíaco, que no debe pasar la diferencia no es de más del 3% entre la saturación preductal con la postductal. Saturación normal, a partir de las 10 minutos ya debe saturar más del 85%. Si encuentran 86, 87% es normal, pero ya pasadas las 24 horas la saturación debe ser más del 90%. Entonces, por eso se recomienda hacer el tamizaje cardíaco, creo que hizo después los compañeros, después de las 12 o 24 horas, que ya la saturación ahí debe pasar del 90%. Si ustedes saturan a un bebé que tiene ya 24 horas, satura 90, 41%, preocúpense, o sea, no es normal. ¿De acuerdo? Muy bien.